Estimados docente y compañeros, buenas tardes. Mi nombre es José Luis Gómez y esta es mi presentación para la actividad número 2, pronosticando el futuro en la aplicación del método Delphi, estudiante de Administración Logística. Bueno, el concepto del método Delphi, esto es una técnica de pronóstico cualitativo que se basa en opiniones o argumentos de expertos o especialistas en un determinado tema. Entonces, pues la estructura del método se basa en rondas y preguntas que van referentes a una problemática y pues al final de ello, después de las rondas de preguntas, la idea es hallar un pronóstico o un consenso para poder determinar el pronóstico hacia un futuro. La aplicación o función del método, se define la problemática como tal de objeto de estudio, se selecciona un grupo de expertos, como lo venía diciendo, se elige un facilitador, en este caso de la empresa. Es importante que el facilitador tenga conocimientos en investigación o en ciencia de datos. Se realiza la primera serie de preguntas o sobre los acontecimientos futuros. Se realiza una segunda ronda de preguntas. Importante tener en cuenta, en esta segunda ronda las preguntas se pueden cambiar o la pregunta que es importante que esté con el mismo enfoque, que vaya con el mismo enfoque de la problemática. Eh, y se puede realizar una tercera ronda. La idea es que entre la primera y la segunda se logra hacer un consenso de todas las respuestas y pues que en la última ronda se pueda ya definir como tal el pronóstico. Se aplica ya pues como tal el pronóstico final cuando las respuestas alcanzan el consenso necesario para el proceso final. Ventajas y limitaciones. Bueno, pues es un método bastante útil cuando no se cuenta con datos históricos y pues como tal de manera cualitativa. Las decisiones basadas en especialistas tienen grandes probabilidades de ser eficaces, pues, teniendo en cuenta que son personas expertos en los temas que pues se reúnen o se contratan pues para el estudio como tal. Los pensamientos y decisiones son altamente objetivos, esto en cuanto al tema, gran variedad de opciones para decidir, ¿no? Y el experto se relaciona bastante con la implementación y en algunos casos pues ayuda o sea, con la implementación después del pronóstico. Entonces es súper importante tener en cuenta eso. Las limitaciones, pues al ser un proceso que requiere de expertos, de especialistas, entonces también requiere de tiempo. Se considera un método costoso, pues por el tema de contratar los expertos, entonces se debe recurrir a un tema económico. Puede existir alguna dependencia o presión para llegar al consenso, es decir, puede que alguno de los expertos tenga un conflicto o algo que con el estudio, entonces pues no sería neutral para tomar alguna opinión sobre el caso. No se garantiza o no garantiza que el pronóstico final sea efectivo como tal. Bueno, ya en el contexto específico de la industria, en este caso pues la problemática vendría siendo la que yo escojo, que es un impacto y adopción de la inteligencia artificial en los procesos logísticos en un centro de distribución. En este caso es la problemática. Es el impacto que genera la implementación de la inteligencia artificial. La pregunta como tal es, ¿qué nivel de impacto considera que tendrá la inteligencia artificial en la automatización de los procesos logísticos de la empresa durante los próximos 5 años? Y la empresa que escojo para hacer la simulación es una empresa colombiana que se llama Operar Colombia. Es una empresa de logística encargada del almacenamiento y distribución del grupo Nutresa, de los productos que como tal fabrica las empresas de este grupo. El ejercicio de la actividad nos pide que destaquemos algunos factores claves. En este caso, con relación a la empresa, considero que es súper importante la disponibilidad y calidad de los datos. O sea, que los datos que la empresa tenga en su base sean organizados, que tengan suficiente o sean confiables pues para poder alimentar la base de datos de la inteligencia artificial. Súper importante eso. La inversión y costos aprobados. En este caso, considero que es un factor clave que las empresas, en este caso, pues la que escojo como ejemplo,
aprueben, porque pues recordemos que hay muchas empresas que cuando llega la hora de hacer alguna inversión adicional, pues son un poco reacios. Entonces es súper importante eso. La automatización de los procesos logísticos, que es importante, pues el potencial de la inteligencia artificial para automatizar los inventarios, almacenamiento, picking, transporte, planificación implemental. Súper importante entender la potencia, entender la automatización y pues que como tal la operación brinde esa alternativa. La seguridad y gestión y protección de la información. Considero que esto es un dato y es súper importante porque recordemos que pues, las empresas tienen datos sensibles, datos confiables y al introducir nuevas tecnologías, pues los datos o la ciberseguridad se puede ver afectada, se puede ver en riesgo. Entonces es súper importante considerar todos estos riesgos al momento de implementar pues todos estos temas de seguridad o de inteligencia artificial como tal. Ya en la simulación del método Delphi, para este caso, planteo tres preguntas. La primera pregunta, en este caso, para los expertos que considero que son relevantes para la implementación de este tipo de tecnologías, es un ingeniero de inteligencia artificial, un ingeniero de software, un ingeniero industrial, un administrador logístico y un coordinador de transporte. Se realizan tres rondas. En la primera ronda, la pregunta que se realiza es ¿qué nivel de impacto considera que tendrá la inteligencia artificial en la automatización de los procesos logísticos de la empresa durante los próximos 5 años? Ah, como dato pues adicional para este tema, escojo la ponderación de 1 a 5, donde defino 1 muy bajo, 2 muy bajo, 3 moderado, 4 alto y 5 muy alto. Esta es la ponderación que yo le voy a dar a cada pregunta para la simulación, en este caso, de la empresa. Entonces, en la primera ronda, pues las calificaciones del ingeniero o de cada uno de los expertos, vemos que está un 5 5 4 4 3 4 y un 5. Para la segunda ronda, como lo comentaba al comienzo, cambié alguna pregunta. ¿Cómo cambiará el uso de la inteligencia artificial en las operaciones del cross-docking durante los próximos 5 años? El cross-docking, recordemos que es un punto o un centro de acopio donde la mercancía llega, se descarga, pero de mismo se carga en otros vehículos. Al adaptar o al implementar una tecnología de inteligencia artificial, ¿cómo puede esto afectar la operación o cómo la puede mejorar? Cambio un poco la pregunta, pero igual siempre está enfocada en el tema central que es la inteligencia artificial y que pues es el tema de la logística. Para esta segunda ronda tenemos dos 5, un 3, perdón, dos 3 y un 4. Y para la tercera y última ronda, entonces vuelvo y hago como un ajuste a la pregunta, donde digo qué tipo de tecnologías o funciones se implementarán mediante la inteligencia artificial en la automatización de los centros de distribución. Esto relacionado a, hoy en día vemos que la robótica ya está en tendencia como tal en los centros de distribución, entonces cómo puede afectar eso también, pues temas laborales y todos los temas de la empresa. Y pues ya como para cerrar entonces la ronda, las rondas en la primera, segunda y tercera ronda, la interpretación que le doy es la siguiente. En la primera ronda, la calificación o la interpretación sería de un 4, puesto que tenemos que predomina el número 4. Es una simulación que estoy haciendo. Para la segunda ronda doy un 3.7 porque pues tenemos dos 5, dos 3, pero hay un 4, entonces ahí como que nos altera un poquito la calificación. Y para la tercera ronda tenemos que predomina el 3 porque pues la mayoría es el 3. ¿Qué podemos concluir con esto? Se puede concluir que súper importante cuando deseamos implementar dentro de una empresa o organización cualquier tipo de, o cuando se quiere saber el pronóstico, ya sea de la demanda, la incursión de un producto nuevo en el mercado, la demanda dentro de 3 4 años de cierto producto, pues contar con expertos que tengan conocimiento sobre el tema, que estén calificados y esto pues nos permite tener un pronóstico. Sí, obviamente es un pronóstico cualitativo, no todos los pronósticos pueden ser de manera cuantitativos porque pues todo cambia, todo varía, entonces es súper importante este método para entender que hay pronósticos que a manera
o a forma cualitativa hacer un pronóstico a futuro. Las referencias bibliográficas como tal, que me sirvieron como base para la investigación y la actividad. Y muchas gracias.